Y para hacer un repaso sobre lo que dicen y muestran los medios de comunicación alrededor del mundo, hoy nos acompaña en el estudio mi compañero Patricio Peralta. Patricio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Andrés. Patricio, vamos a abrir esta revista de prensa con los ganadores del concurso de fotografía World Press Photo de este año. Así es, y empezamos con la foto del año de lente de Carol Guzzi, una fotógrafa estadounidense que capturó esta escena en la que Luis, un migrante ecuatoriano en Estados Unidos, es detenido por agentes del ICE luego de asistir a una audiencia en el Tribunal de Inmigración. Sus hijas son las que se les observan desesperadas, aferradas a su padre para que no se lo lleven. Un retrato precisamente de la agresiva política migratoria que Trump aplicó desde que inició su segundo mandato y permitió precisamente la detención incluso dentro de los tribunales del país. Vamos ahora con los ganadores de Sudamérica, donde hay contrastes muy marcados de lo que significa vivir en esta región, marcada por la violencia, pero también la resistencia y la resiliencia. Por un lado, esta fotografía de Priscila Ribeiro, llamada Territorio de Esperanza, sobre cómo una familia en Paraná, Brasil, espera la regularización de sus tierras para poder asegurar su hogar y exigir el acceso a servicios básicos. Pero por otro lado, tenemos esta siguiente fotografía en Ecuador. El funeral de los 4 niños de las Malvinas asesinados tras un operativo militar. La imagen de Santiago Arcos captura el momento en el que sus compañeros de equipo de fútbol y el entrenador lloran encima del ataúd de Ismael, de 15 años. Pasamos ahora a la Argentina de Javier Milei y las detenciones y agresiones que se dieron en el marco de las protestas que realizaron los pensionistas en Buenos Aires. Tadeo Bourbon captura al padre Jorge Romero, que fue lanzado al piso, golpeado, detenido y posteriormente fue liberado. Por último, regresamos a Brasil con esta impactante imagen sobre las familiares que buscan a los suyos entre los cuerpos tras la redada policial en Río de Janeiro que dejó al menos 112 fallecidos. El fotógrafo es Eduardo Anicelli. Y tenemos a Colombia. Esta otra fotografía con el retrato de una de las tradiciones en la zona de Buenaventura, en la costa Pacífico, que es la fiesta de los manacillos. Esta expresión cultural celebrada en Semana Santa, que es una fusión entre creencias cristianas con expresiones espirituales afrodescendientes. Una celebración que representa el regreso de cientos de desplazados de esta zona. Patricio, ahora vamos con las fotografías de ganadores en el resto del mundo. Empezamos con África, con Madagascar y las manifestaciones de la generación Z que marcaron todo el 2025, con esta bandera también bastante icónica que viene de un anime, de un manga que recorrió el mundo en protestas similares y que terminaron con la destitución del mandatario, en este caso en Madagascar. Luis Tatu capturó este momento a este manifestante. En Asia Pacífico veíamos y en Oceanía la foto de Tyrone Siu sobre el incendio masivo de Hong Kong que cobró la vida de 168 personas, un de los incendios masivos más importantes en el país. En el centro, la impotencia del señor Wang, que minutos antes había hablado con su esposa que estaba en la casa que se estaba incendiando en ese momento. En Europa pasamos con la fotografía de David Gutenfelder, que capturó lo que ha sido y son las guerras en estos días, ¿no? Una guerra de drones, un soldado ucraniano preparando todos estos aparatos para lanzarlos en su defensa a la invasión rusa. Y en Asia, el levantamiento de la generación Z en Nepal también marca la agenda y esta es una de las ganadoras. Narendra Shrestha captura este momento en que los protestantes asaltan e incendian el complejo histórico que alberga precisamente la sede del gobierno. Y Medio Oriente, cerramos con esta fotografía de Saber Nur al-Din sobre la emergencia humanitaria en Gaza, en la que los palestinos trepan sobre un camión con suministros intentando conseguir algo de alimentos, harina específicamente, esto en medio de la hambruna que se apoderó del enclave en medio de la ofensiva de Israel. Importante destacar el trabajo de los fotógrafos, sobre todo en esta era de inteligencia artificial generativa, que ahora todo es generado en Internet. Claro, así es, y retrata precisamente esta crisis de la que vive el mundo. Buenas fotografías. Patricio, vamos a cambiar de tema y ahora pasamos con la Unión Europea y una crítica a las cumbres de sus organismos internacionales. Así es, el político señala que en Bruselas crece la frustración por la lentitud y la urgencia con la que los 27 líderes del bloque afrontan los retos y toman las decisiones en un mundo que ha cambiado desde que se
se creó este organismo, este bloque. Señala que en los últimos meses la Unión Europea ha fracasado repetidamente en su intento de unificar posturas sobre cuestiones de vital importancia y sobre todo geopolítica, ¿no? Como desbloquear el préstamo de los 90.000 millones a Ucrania, imponer sanciones a Rusia y a los colonos violentos en Cisjordania, hasta una respuesta cohesionada sobre la guerra en Irán que aún no se ha dado. Funcionarios consultados por el medio criticaron la lentitud y señalan que las agendas de las cumbres de octubre, diciembre y marzo seguían debatiendo temas que lo habían hecho tiempo atrás y que no lo resolvieron y que siguen pues ahora todavía en debate. De ahí que varios líderes han hablado de reformas en el bloque para evitar el estancamiento en ciertos temas que trata. Por ejemplo, y ahí entra otro debate precisamente, cómo hacerlo. Algunos plantean que en temas de política exterior sea más bien con una mayoría calificada y no con un voto en consenso, que pues uno de estos países de los 27 tiene derecho al voto, eso también lo han cuestionado. Otros temen darle demasiado poder al Ejecutivo, mientras que otros defienden precisamente al organismo tal cual está consolidado y funcionado. Esto en medio, dice Político, en un mundo cambiante, sobre todo por una administración de Donald Trump que lo ha alterado todo y que ya no es precisamente el aliado tan seguro de Europa como lo es ahora con toda esta crisis que ha tenido y tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Patricio, vamos a cerrar entonces en Medio Oriente con una entrevista al ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, y su defensa al expansionismo. Así es, el Jerusalem Post entrevistó a Smotrich, que es el jefe de la Administración de Asentamientos, y dijo que el avance de la expansión de los asentamientos, que son ilegales en Cisjordania, se están llevando a cabo con el pleno respaldo de Estados Unidos, de Marco Rubio y otros funcionarios. Explicó que aún no han logrado el apoyo para una anexión total de Cisjordania, pero dijo que están trabajando y que esperan lograrlo. Más de 51.000 viviendas se han aprobado desde 2022 hasta finales de 2025. Según cifras oficiales que publica el Post, el Jerusalem Post. Esto ha generado también un aumento de la violencia por parte de los colonos israelíes. Pero para Smotrich es parte de una campaña falsa, dijo, y que son casos aislados, que es parte de esta campaña que busca agrandar ciertos episodios de violencia que dijo existen en todas las partes del mundo. Por último, el medio recuerda que en una ceremonia anterior, Smotrich pidió a Benjamin Netanyahu que prepare el ejército precisamente para una conquista total de la franja de Gaza, con el objetivo de establecer asentamientos israelíes también en esta zona. Recordemos que más de la mitad de la franja ya está ocupada por Israel, atravesada por esta línea amarilla, y dijo que necesitan las fronteras más amplias, y no solo en Gaza. Smotrich dijo que necesita una frontera más amplia en Líbano y también en Siria, que las fronteras que las tenían años anteriores, pues ahora tienen que cambiar porque la geopolítica, dijo, ha cambiado. Así, sin ningún tipo de filtro. Bien, Francisco. Patricio, muchas gracias por este repaso a la prensa internacional. Nos vemos mañana con más información. Así es, Andrés. Ya nos vemos.